Amén, gloria a Dios. El Señor les bendiga una vez más, mis amados hermanos y amigos. Muy bienvenidos a este su programa, una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hachén, donde vamos a estar en este momento entrando en la presencia del Señor para meditar en la palabra del Señor. Aquí, como dice el Señor en su palabra, cuando nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Al igual como dice el Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, cuando allí en el Evangelio de Yohanan, capítulo 5:38, que nos dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, en esta noche vamos a estar nosotros meditando en la palabra del Señor. Vamos a estar así como dice allí en Josué 1:8, y también de la misma manera vamos a estar escudriñando las escrituras, porque a nosotros nos parece que en ellas tenemos la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Por lo tanto, en esta noche vamos a seguir meditando allí en este Evangelio, el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Hemos venido hablando acerca de siguiendo los pasos de Hamashiach. Y hoy vamos a seguir mirando ese caminar de nuestro Señor Jesucristo en los días de su carne, cuando estuvo aquí, como dice la Escritura, haciendo bienes. Él vino aquí para darnos a nosotros bendición y vida eterna. Entonces hemos venido hablando en días pasados. Decimos que el Señor allí, poco antes de ser entregado, y cuando lavaba los pies a sus discípulos, les dijo: ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Cuál era el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, nos estaba dando a nosotros? ¿Cuál es el ejemplo que el Señor nos da a nosotros? El ejemplo que el Señor le dio a sus talmidín, a sus discípulos, fue lavarle los pies poco antes de ser entregado. Podríamos verlo de esa manera. Podríamos ver que el ejemplo que el Señor le dio a sus discípulos es: lávenle los pies, lávense los pies unos a otros. Pero este no es solamente el ejemplo que Hamashiach le dejó a sus talmidín. No es solamente el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo le dejó a sus discípulos. El ejemplo de Hamashiach, el ejemplo de Yahshua, comienza desde el mismo momento en que Él viene al mundo y nace allí en un pesebre. Es puesto allí en un lugar donde se le daba de comer a los animales. Y allí, ese es el ejemplo, allí empieza el trabajo de Hamashiach en despojarse de todo lo que tenía, que siendo rico se hizo pobre, para que nosotros, por medio de su pobreza, fuésemos enriquecidos. ¿Qué quiere decir cuando dice que somos, que se hizo pobre para que nosotros
por medio de su pobreza fuésemos enriquecidos, que fuéramos llenos de dinero, de abundancias económicas. No, las riquezas del Señor son riquezas que van mucho más de eso, de la parte física. Son riquezas espirituales, es vida eterna, es paz, es gozo en el espíritu o el Ruach HaKodesh. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir meditando en este caminar. Encontramos que el Señor Jesucristo, una vez que ya ha crecido, que ya ha madurado, que ya ha alcanzado la mayoría de edad, entonces, de acuerdo a las leyes romanas, él se sujetaba a las leyes humanas porque las leyes han sido impuestas por Dios. Él se sujetó y por lo tanto no comenzó su ministerio hasta que cumplió su mayoría de edad según la ley romana, que era a los 30 años de edad. Él va allí donde hay un hombre llamado Yohanan, el de Tevilá, o Juan el Bautista, y él se bautiza. ¿Tenía necesidad Hamashia de bautizarse? No, pero él nos estaba dando ejemplo para que se cumpliera toda justicia, para que toda justicia se cumpliera en Hamashia. De tal manera que él viene, es bautizado, viene el Ruach HaKodesh sobre él en forma de paloma, y luego dice que cuando subió del Jordán, fue llevado por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Allí fue tentado por el enemigo, allí venció al enemigo, allí él comenzó su ministerio de predicar las buenas nuevas para la salvación del alma, que es lo que nosotros también predicamos. Ahora, el Señor dice aquí en el versículo 16, dice que vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Minjak en Shavuot Haliyah. Él vino conforme a su costumbre. Él viene, dice la palabra del Señor, que él vino conforme a su costumbre, o sea que era una costumbre, ya él lo hacía porque era algo que ya estaba en el corazón de Hamashia, porque de esa manera el pueblo de Israel fue enseñado, el pueblo de Israel es enseñado en la Torá, el pueblo de Israel es enseñado en el conocimiento de la palabra de Dios, y ellos guardan las costumbres de sus padres y guardan la palabra de Dios. La palabra del Señor le dice al pueblo de Israel: acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Cuál es el día de reposo? El día de reposo es el séptimo día, el día en que el Señor, dice la palabra del Señor, la de Bar de Hachén, cuando el Señor terminó toda su creación, dice, y reposó el Señor. Hachén reposó de todas sus obras. Yahweh reposó de todas sus obras y santificó el séptimo día. Ahora, ¿cuál es el séptimo día? El último día de la semana. La semana comienza con el día domingo, el primer día de la semana, y termina con el día sábado, que es el séptimo día. O sea, el Shabbat. ¿Qué significa Shabbat? Significa el día de reposo. Y aquí me dice la palabra del Señor claramente que el Señor Jesús, Adonai Yeshua HaMashiach, vino en día de reposo, entró en el día de reposo en la sinagoga. ¿Cuál es la sinagoga? El lugar donde se congrega el pueblo de Israel, el lugar donde se congregan aquellos
aquellos que son temerosos de Dios, aquellos que buscan de la presencia de Dios, aquellos que quieren conocer al Señor y acercarse a Él. Hoy por hoy siguen habiendo sinagogas, sigue el pueblo de Israel congregándose los días sábados. El pueblo, luego viene el cristianismo, y los cristianos, los seguidores de Hamashiach, que eran mesiánicos, que después son llamados cristianos, ellos seguían la costumbre de acuerdo a la palabra de Dios. Recuerda que estamos hablando una palabra clave en nuestra enseñanza, en nuestra meditación, es que el Señor nos dice: ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué hizo el Señor en los días de su carne? Fue a la sinagoga, a los lugares donde se congregaba el pueblo, y entró allí para llevar el mensaje de la palabra del Señor. El Señor no ha cambiado en ningún momento su palabra. Quien la hemos cambiado hemos sido nosotros, pero no voy a tocar el punto que si nosotros debemos guardar el sábado o debemos guardar el domingo o qué día debemos guardar. No, tú necesitas tener un día para el Señor como mínimo dedicarle un día al Señor. Y si es el día, el Shabbat, el día de reposo, es lo mejor que podíamos nosotros hacer. Pero aquí necesitamos es buscar un día de buscar al Señor, de congregarnos. Recuerda que la palabra del Señor nos dice claramente: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Sabe cuántas personas prefieren las cosas de este mundo antes de buscar al Señor? Son miles, son millones. Pero el Señor nos dice que debemos seguir el ejemplo de Hamashiach. Hamashiach, nuestro Señor Jesucristo, predicó el mensaje del Evangelio no solamente el día de reposo. Él predicaba todos los días la palabra del Señor. Iba por los caminos predicando el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de las buenas noticias de salvación. Y ese es el ejemplo que el Señor nos ha dejado para que como Él ha hecho, nosotros también hagamos. Buscar un lugar donde congregarnos, congregarnos, buscar la presencia del Señor. Allí en el lugar de congregaciones donde nosotros vamos a edificarnos. Tú vas y predicas el mensaje del Evangelio en las calles y llevas un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de decirle a la gente: vuélvanse al Señor, hagan teshuvá, arrepiéntanse. Esa palabra arrepentimiento viene del hebreo teshuvá, que significa volverse a, hagan un retorno, regresen al lugar donde deberían estar, a la presencia misma del Señor. Ese es el mensaje que nosotros, como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, tenemos que llevar un mensaje de arrepentimiento. Pero cuando vamos al lugar de congregación, cuando vamos a la casa del Señor, el edificio que sea, llámelo como quieras llamarlo, templo, sinagoga, como quieras llamarlo, el lugar donde vas tú a congregarte, tú no vas a que te prediquen un mensaje de arrepentimiento, tú vas a recibir edificación a través de la palabra de Adonai, a través de la palabra del Señor. Por eso aquí dice que nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, entró en la sinagoga el día de reposo. ¿Y por qué entró a la sinagoga el día de reposo?
porque esa era su costumbre. Era la costumbre de Hamashia ir a la sinagoga el día de reposo. Si tú empiezas a estudiar la vida de la iglesia primitiva, ellos iban el día de reposo a las sinagogas a edificar al pueblo. A edificar no a la iglesia, porque no era la iglesia, era el pueblo de Israel, era el pueblo judío. No era la iglesia del Señor, no era la quejila del Señor, era la quejila de los judíos, la congregación de los judíos. Pero ellos sabían que allí se reunían a escudriñar las escrituras, a escudriñar la palabra de Dios, a leerla, a meditarla, a conocerla, a buscar la respuesta para sus necesidades. Y allí la iglesia, allí los discípulos de Hamashia, allí aquellos que habían sido lavados con la sangre vertida en la cruz del Calvario, iban a edificar a aquellos que querían conocer más y más del Señor. Por lo tanto, dice la palabra del Señor, allí la de Bar de Hashem en el Evangelio de Lucas capítulo 4, que nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, entró a la sinagoga el día sábado, el día de reposo, el Shabbat, para como era su costumbre, como era su costumbre. Entonces encontramos es Minhag en Shavuot Haliyah, costumbre en sábado, y se levantó. ¿A qué se levantó nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Hamashiach? Se levantó a leer. Mira qué tremendo, se levanta a leer. Él llega a la sinagoga donde están congregados todos los judíos o un grupo de judíos en el pueblo donde él se crió. Es en el pueblo donde Hamashia se crió. Mira esto, es allí. Dice que vino a Nazaret donde se había criado. O sea que allí en Nazaret había una sinagoga. Él había sido criado allí, llegaba a esa sinagoga. Es muy seguro que al haber sido criado allí en Nazaret, haber ido con José y con María a esa sinagoga, es muy seguro que nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, fuera conocido por los miembros de la sinagoga. Ahora es interesante, él entra como era su costumbre. Él iba todos los Shabbats. Él iba a la sinagoga. Él escuchaba el mensaje de Bar de Hashem, la palabra de Dios. Se abrían los libros, se leía a Moisés y se leían a los profetas y se disertaba acerca del mensaje de la palabra de Dios. Él iba todos los sábados porque esa era su costumbre. Pero este día, una vez que él ha bajado, ha subido del Jordán, ha sido llevado por el Ruach HaKodesh al Bemidbar, o sea, llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Él vence a Satanás allí, él vence la tentación, él va y regresa en el poder del Ruach HaKodesh, en el poder del Espíritu Santo. Regresa el Señor del Bemidbar o del desierto y llega y entra a la sinagoga el día de reposo, el Shabbat. Llega el Shabbat de la sinagoga como era su costumbre, pero no llegó a sentarse, no llegó a escuchar el mensaje, no llegó para como un espectador, sino llegó con la autoridad del Dios Todopoderoso, del Elohim Todopoderoso, de Yahweh Sabaoth. Él viene en el poder del Espíritu Santo con la autoridad de Dios y se levantó a leer. Él, de ese momento en que está toda la sinagoga
todos hermanos reunidos, Él se levanta. Y en el momento en que Él se levanta, está dando a entender que Él va a leer el mensaje de la palabra de Dios. Y es interesante, vamos a ver hasta dónde logramos hoy meditar en este tema. Es interesante. Y dice, y se le dio, dice Mejilá Sefer Yeshaya. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Mira esto, Mejilá Sefer Yeshaya, que es el libro, se le dio el libro del profeta Isaías. Había una costumbre, y sigue siendo una costumbre del pueblo de Israel, de los judíos, de los que practican el judaísmo hoy por hoy, es que ellos cuando se reúnen en sus sinagogas, toman y leen la Torá. ¿Cuál es la Torá? Los primeros libros de Moisés. Se está estudiando la Torá, se está estudiando el Tanakh, se está estudiando primero la Torá, se lee la Torá y luego de leer la Torá, entonces se lee un libro de los profetas. Entonces, aquí pasan, como es costumbre, le pasan el libro del profeta Isaías. Dice Mejilá Sefer Yeshaya, el libro del profeta Isaías. Y él toma el libro y lo abre. Cuando él abre el libro, nosotros muchas veces cuando vimos que abrió el libro, nos imaginamos un libro como este, ¿cierto? Y que el Señor lo abrió. Hoy por hoy ya no tenemos libros, ya no leemos libros como este. Ahora ya nosotros no cargamos la Biblia con nosotros. Ahora ya estamos tan actualizados que en vez de llevar la Biblia, llevamos el celular, la tablet o la computadora. Y cuando tenemos que buscar, leer la palabra de Dios, simplemente prendemos nuestros celulares, prendemos nuestras Biblias, ya sea en el celular, en la tablet o en la computadora, y empezamos a leer. En el tiempo del Señor Jesucristo, nosotros los que hemos conocido nos han enseñado algo de esto. Había unos rollos o pergaminos que se desenrollaban y se leían. El Señor toma el rollo y lo desenrolla, y en esa parte donde queda expuesta la palabra del Señor, la de Bar de Hachén, entonces el Señor lee de la siguiente manera: Ruach Adonai Hashem alay yamasha Adonai oti levaser anavim es la hani likro lishuyim deror. Y a los ciegos peja koha dishala retsutzin hatsin likro shena ratzon la Hashem. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y sigue diciendo allí más adelante, y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Mira, esto es interesante. El Señor empieza a leer esta palabra. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Ruach Adonai Hashem alay yamasha. Dice, aquí está diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Es interesante, volvemos a mirar, aquí dice: el Espíritu del Señor está sobre ¿quién? Sobre mí. Ahora,
estamos viendo que quien está escribiendo esta palabra es el profeta Isaías. Es Yeshaya, quien lee, está escribiendo esta palabra. Ahora bien, esta palabra que Yeshaya está escribiendo, que Isaías está escribiendo, es una palabra profética, una palabra que está describiendo al Mesías, una palabra que está describiendo al enviado, al cual el Señor enviaría en su tiempo para traer el mensaje de las buenas noticias del Señor. Ahora bien, el Señor dice aquí, el Espíritu del Señor, el Ruach de Adonai, Ruach Adonai Hashem, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Cómo podía el Señor decir que el Espíritu del Señor estaba sobre él? Él lo decía porque en él, y eso lo vamos a encontrar, lo encontramos más adelante ahí en el mismo Evangelio de Lucas, dice, en él se había cumplido esta escritura. El Espíritu del Señor estaba sobre Adonai Yeshua HaMashiach, sobre nuestro Señor Jesucristo. Nosotros lo vemos en el momento en que el Señor va a las aguas del bautismo, allí donde Yohanan está bautizando, y dice que una vez que el Señor se levanta de las aguas, sale de las aguas, desciende el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, en forma corporal como de paloma, y se posa sobre nuestro Señor Jesucristo, dando a entender que el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Hashem estaba sobre Yahshua HaMashiach, sobre nuestro Señor Jesucristo, por cuanto lo ha ungido. El Señor había vertido, había derramado toda su gloria sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, estaba lleno de la gloria de Dios, tenía toda la autoridad, había venido en el poder del Espíritu. Ahora él puede decir, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Hashem, el Espíritu de Adonai está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué lo ungió el Señor? El Señor no ungió a Yahshua HaMashiach, el Padre no ungió a Jesús de Nazaret para que hiciera un show. El Señor no ungió a Jesús de Nazaret para que hiciera un espectáculo. El Señor ungió a Jesús de Nazaret, Adonai Yeshua HaMashiach, con el único propósito de que él llevara el mensaje del Evangelio, del Evangelio al reino, dar las buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Ese es el ejemplo. El Señor Jesús fue lleno del Espíritu Santo. El Señor Jesús fue lleno del Ruach HaKodesh. El Señor Jesús Adonai Yeshua HaMashiach llegó y les dijo a sus discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mi pregunta, mi amado hermano, en esta noche, mi pregunta, mi amado amigo, en esta noche, tú que ya le entregaste tu vida a nuestro Señor Jesucristo, tú que ya le entregaste tu vida a Yeshua HaMashiach, tú que has hecho una nueva criatura de acuerdo a 2 Corintios 5:17, tú que ya has nacido de nuevo, estás predicando el Espíritu, la palabra de Dios, eres lleno del poder del Espíritu Santo. Dios te ha dado autoridad para que prediques el mensaje del Evangelio. ¿O crees que el Señor te ha dado el Espíritu Santo para que vayas y hagas un show o un circo, un espectáculo
en diferentes lugares del mundo. Nosotros no somos llamados a hacer espectáculo. Nosotros somos espectáculo para la gente. La gente nos ve a nosotros como moribundos, pero estamos vivos. Y quiero decirte, nosotros somos llamados a llevar el mensaje poderoso del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, a todas las naciones. ¿Cómo está tu vida delante del Señor? ¿Estás pregonando el mensaje? ¿Estás predicando la palabra? ¿Te estás edificando en la casa de Dios? ¿Estás yendo para edificar y edificarte en la casa del Señor? ¿O solamente eres aquellos que escuchan la palabra y que le entra por un oído y le sale por el otro y no estás viviendo conforme a la palabra? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo está nuestra vida delante de la presencia del Señor? Eso solamente lo sabes tú y lo sé yo. Cada uno de nosotros personalmente sabemos cómo está nuestra vida delante de la presencia del Señor. Pero si tu vida no está andando rectamente delante de Dios, este es el momento en que tú vuelvas, te reconcilies con el Señor, busques de su presencia, le pidas perdón al Señor, le pidas al Señor que te dé el poder que viene de lo alto, que te unja el Señor para que proclames el mensaje, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach. Hemos llegado al final de este programa de una palabra eficaz, la de Bar de Hashem. Vamos a estar terminando haciendo una oración. Quiero invitarte que me acompañes en este tiempo de oración. Vamos a presentar nuestra vida delante del Señor y le vamos a pedir al Señor que haga de nosotros las personas que Él quiere que nosotros seamos. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has traído hasta este lugar, a este momento, Señor. Grande es tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, Dios mío, por tu amor, por tu misericordia, por tu luz y tu verdad. Nos presentamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Señor, que no somos los mejores, sino los más necesitados de ti, Señor. Queremos pedirte, Señor, en esta noche, yo personalmente, Padre Santo, que tú envíes tu Espíritu Santo, tu Ruach HaKodesh sobre nuestras vidas, Señor, Dios mío, nos llenes de tu presencia y nos des el poder, Padre Santo, para salir y predicar el mensaje del Evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo a todas las naciones. Señor, bendice a mis hermanos que me están escuchando en este momento, Señor, a través de las redes del internet, Señor. Oh, Padre Santo, Señor, llénalo de tu presencia. Y si alguno, Señor, aún no le ha entregado su vida a ti, Señor, que pueda, Señor, entregarle su vida diciéndole, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno de ser llamado tu hijo o tu hija. Perdona mi pecado, entra en mi corazón, cambia mi vida. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Borra mi pecado, limpia mis rebeliones, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús de Nazaret, Adonai Yeshua HaMashiach. Gracias, Padre. Amén y amén. Amados hermanos, y el Señor te bendiga. Espero que esta meditación que hemos tenido en esta noche haya sido de bendición para tu vida. Y me despido en esta noche, no sin antes decirte que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y será hasta la próxima ocasión cuando volvamos a este tu programa, una palabra viva y eficaz, la de Bar de Hashem. Bendiciones para todos y muchas gracias por habernos acompañado.